Espacio patrocinado por Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero Asesores Inmobiliarios, Pilsen Restauración, Pantatronic y Grupo Navegatel. Saludos desde el despacho de Alcaldía, cuando faltan apenas 2 horas para que arranque de forma oficial la campaña electoral que nos va a llevar de lleno a las elecciones locales del próximo 28 de mayo, cuando estamos llamados a las urnas, los ilicitanos, para elegir a la futura corporación municipal. Y antes de que se inicien las entrevistas con los candidatos, las promesas, los debates, aquí en Teleelche, en nuestra vocación de servicio público, lo que queremos es dar por finalizada esta actual legislatura, el actual mandato municipal. Y lo hacemos preguntándole al máximo responsable de la gestión en Elche, que es el alcalde. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Carlos González, por abrirnos las puertas del despacho de Alcaldía para hacer este balance de lo que han sido estos 4 años. ¿Cuál diría usted que es el mayor proyecto que ha podido llevar a cabo en todo este tiempo? Bueno, es una pregunta difícil porque son varios los proyectos importantes que hemos podido desarrollar de forma individual como ayuntamiento y en colaboración con otras administraciones, pero déjeme que le diga que desde el punto de vista municipal me encuentro muy satisfecho de 2 cosas. Por una parte, de la peatonalización de la corredora y de la Plaza de Baix, que ha cambiado la fisonomía de la ciudad y del centro histórico y también ha cambiado la dinámica económica del centro. Me encuentro también muy satisfecho de la respuesta, del acuerdo que alcanzamos con los sindicatos y la patronal para dar una respuesta a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, de la pandemia. Desde el punto de vista autonómico, creo que ha habido varias actuaciones importantísimas en las que nosotros hemos sido colaboradores directos como ayuntamiento: la remodelación, la rehabilitación del Hospital General, un Hospital General anticuado, que ahora es un Hospital General moderno en cuanto a instalaciones y en cuanto a tecnología. Del mismo modo, en relación con la Generalitat Valenciana, tendría que destacar también la carretera de Santa Pola, la duplicación de la carretera de Santa Pola y la nueva depuradora de Algorós, un proyecto en el que avanzamos a toda velocidad. Y desde el punto de vista del Gobierno de España, a mí me vienen a la mente 2 actuaciones muy importantes: la llegada del AVE. El AVE no tenía fecha para llegar a Elche y conseguimos, con el trabajo conjunto, que el AVE llegara a Elche y que ahora sea una realidad. Y por otra parte me viene a la mente una actuación muy importante, que es la carretera de acceso al aeropuerto, que era un punto de alta siniestralidad, no solo un punto en el que había muchas dificultades de tráfico para llegar a uno de los principales aeropuertos de la comunidad y de España, sino que era un punto donde había mucha siniestralidad y que ahora está resuelto. Por lo tanto, creo que ha habido numerosas actuaciones llevadas a cabo en solitario y en colaboración también con otras administraciones que nos han permitido modernizar la ciudad, mejorar la ciudad y que la ciudad avance y que Elche, se encuentre hoy en un momento inmejorable desde mi punto de vista. Ha hablado de las relaciones con el gobierno regional, también con el nacional, luego hablaremos también de las relaciones con el provincial, pero permítanme que nos centremos ahora en la gestión propiamente suya, la gestión local. Ha hecho referencia a que el mayor hito de su gestión ha señalado la corredora, la peatonalización del centro histórico. Eso ocurrió hace 4 años, al inicio de la legislatura. ¿No le sorprende que el mayor logro se produjera al principio? ¿Qué ha pasado en los otros 3 años? Bueno, tengo que decirle que ha habido importantes actuaciones a lo largo de estos 4 años. Usted me pide que le destaque una y le destaco una que tiene un alto valor simbólico, pero también le puedo decir que hemos construido el instituto en el barrio del Pla, el Instituto Vicente Verdú, que es una actuación que tiene una relevancia extraordinaria desde el punto de vista educativo, o que hemos puesto en marcha el campus tecnológico, hemos construido en el parque empresarial el campus tecnológico, o que hemos finalizado y en este momento estamos a punto de licitar las obras de ampliación del parque empresarial. Es decir, la legislatura está jalonada de hitos importantísimos, de actuaciones importantísimas. Destaco una que tiene mucha fuerza simbólica por ser una de las principales vías comerciales desde el punto de vista histórico de la ciudad, pero la legislatura está jalonada de importantísimas actuaciones en los barrios, en las pedanías, en el centro histórico, desde el punto de vista industrial, desde todos los puntos de vista.
Pero tampoco podemos perder de vista una cuestión que a mí me parece importantísima. Esta es una legislatura de 4 años en la que 2 años han estado dedicados prácticamente en exclusiva a luchar contra la pandemia, algo que a veces olvidamos y que a mí me gusta recordar. Aquí, desde el 14 de marzo de 2020, pusimos la prioridad absoluta en combatir, en contribuir, en trabajar con las otras administraciones, con el Gobierno de España y con la Generalitat, a luchar contra la pandemia desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. Y aquí hemos hecho de todo, desde abrir vacunódromos, algo que probablemente ya hayamos olvidado, hasta contribuir a garantizar el estado de alarma en la ciudad y tener que mantener una situación absolutamente inédita y extraordinaria. O también, como dije anteriormente, hemos tenido que poner en marcha políticas dirigidas a ayudar desde a las personas más vulnerables hasta a los pequeños negocios y actividades comerciales que tuvieron que bajar la persiana. Todo eso hemos tenido que hacerlo desde el 14 de marzo de 2020, cuando el Gobierno de España declaró el estado de alarma. Por lo tanto, esta ha sido una legislatura compleja en la que ha habido dos partes claramente diferenciadas. Una parte en la que hemos podido hacer la gestión que estaba programada, que estaba comprometida, y ha habido también otra parte en la que hemos tenido que compatibilizar esa gestión de lo necesario para la ciudad con lo imprescindible, que era atender la crisis sanitaria y sus derivadas desde el punto de vista social y económico. Y creo que en ese sentido hemos tenido que hacer un esfuerzo extraordinario, porque hemos tenido que mantener de una parte esa actividad dirigida a combatir la pandemia y al mismo tiempo hemos tenido que mantener la gestión, porque es necesario invertir, gestionar todos los asuntos cotidianos de la ciudad para que la ciudad continúe avanzando. Yo creo que a Elche le ha ido bien en estos 4 años, pese a las dificultades derivadas de la pandemia. Tengo un dato en la cabeza que puede ser el resumen de cómo han sido estos años. Pese a las dificultades, desde que soy alcalde, el paro ha bajado un 34%, que no quiere decir que nuestra gestión haya sido la que ha bajado el paro el 34%, pero que sí, con nuestro trabajo, con nuestra actuación, con las inversiones, con las políticas específicas, hemos invertido 10 millones de euros en planes de empleos para colectivos con dificultades de acceso al empleo. Desde nuestra gestión hemos contribuido a que el paro haya bajado en más de 10.000 personas, 34% desde que soy alcalde. Y creo que ese dato, que es mérito fundamentalmente de la empresa, del dinamismo de nuestros empresarios, es un dato en el que al que nosotros hemos contribuido de una forma decisiva, con políticas valientes, con políticas inversoras, con políticas de estímulo y, en definitiva, con iniciativas que han mantenido esta ciudad en plena tensión desde el punto de vista inversor de los proyectos, una ciudad que estaba en plena ebullición como consecuencia de esas sinergias entre el sector privado y la iniciativa pública. Estamos haciendo un balance de estos 4 años. Obviamente el COVID marcó un antes y un después, nos ha marcado la vida durante todo este tiempo. ¿Cómo fue gestionar una ciudad con un momento en el que no sabíamos cómo se contagiaba el virus, cuando no podíamos hacer reuniones sociales, cuando hubo que suspender incluso las fiestas patronales? Bueno, pues fue, desde el punto de vista de la gestión, fue realmente complejo, extraordinariamente complejo, y desde el punto de vista personal, muchas veces casi terrible, ¿no? Porque tuvimos que afrontar momentos de extraordinaria dificultad e incertidumbre, pero ya no solo incertidumbre en factores económicos, que son importantísimos. Aquí ha habido momentos en Elche y en el conjunto de nuestro país, en el que lo primero era la salud de los ciudadanos, en el que lo que teníamos que velar era por evitar contagios, porque era la forma de prevenir enfermedades graves, el agravamiento de la enfermedad e incluso la vida de las personas. Por lo tanto, ha sido extraordinariamente complejo. Han sido momentos que tengo que decir que llegaron a ser incluso angustiosos en los primeros compases, en los que no sabíamos qué es lo que venía después, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, no sabíamos qué iba a pasar a la semana siguiente, no sabíamos si iba a empeorar las circunstancias, si iba a subir la tasa de contagios, si iba a subir la mortalidad. Pero bueno, finalmente,
y ya en un tono mucho más positivo, yo creo que la suma de los esfuerzos, por una parte la responsabilidad de los ciudadanos, que creo que fue fundamental a la hora de frenar los contagios, las medidas del gobierno, las sanitarias, las económicas, y también ese compromiso del resto de administraciones, la Generalitat y el Ayuntamiento, y al mismo tiempo la responsabilidad indudable de la inmensa mayoría de los ciudadanos, nos permitieron, la suma de todos esos esfuerzos nos permitió reconducir una situación, y esta situación y nos permitió afrontar la crisis. Fue determinante la vacuna, fue determinante también el hecho. Y cuando digo la vacuna me gustaría subrayar, fue determinante la vacuna, fue determinante por lo tanto la ciencia, el valor de la ciencia, de la investigación para conseguir afrontar una situación tan extraordinariamente compleja, y al mismo tiempo tengo que destacar que la implicación de los ciudadanos en esa parte relativa a la vacunación, de los sanitarios y de los ciudadanos, pues nos permitió encauzar ya la salida de la crisis sanitaria, afortunadamente. Salimos de la crisis sanitaria y entramos ahora en una crisis económica marcada sobre todo por la inflación y por la guerra de Ucrania. ¿Cómo se combate eso a nivel local? ¿Cómo ha cambiado la guerra de Ucrania y la inflación de los precios, por ejemplo, la forma de hacer los presupuestos, la forma de gestionar ese dinero público a nivel local? Bueno, ¿Cómo les ha marcado? Sí, bueno, tengo que decir que sí que nos condicionó, nos ha condicionado de dos formas, o en dos medidas. Por una parte, inmediatamente fuimos el primer gobierno de la Comunidad Valenciana, el primer gobierno local de la Comunidad Valenciana que llegó a un acuerdo con los sindicatos y la patronal para dar respuesta a la situación derivada de la guerra de Ucrania, y que en definitiva significaba un incremento ostensible de los precios de los bienes y de los servicios. Y con ese acuerdo, que tuvo un valor aproximadamente de 10 millones de euros, dos tipos de políticas, unas de una naturaleza más social y otras de una naturaleza más de estímulo económico para favorecer el consumo, el dinamismo de la actividad económica. Un acuerdo, insisto, por unanimidad con los sindicatos y la patronal, inédito en el conjunto de la comunidad, al que agradezco la generosidad, la implicación de los unos y de los otros, de la patronal y de los sindicatos. Eso por una parte, y por otra parte nos ha condicionado muchísimo porque ha habido actuaciones, como en el resto de administraciones públicas, pero estamos hablando del Ayuntamiento de Elche, ha habido actuaciones que se han retrasado, que se han demorado como consecuencia del incremento de precios. Yo tengo en mente algunas licitaciones que estaban en curso y que, como consecuencia del incremento de los precios del hormigón, de los precios del hierro, de todos los precios implicados en la construcción, ha habido actuaciones que hemos tenido que volver a licitar, incrementando de una forma muy notable el valor de las obras. Eso es, por ejemplo, lo que ha dejado fuera que se haya construido el Virgen de la Luz. El Virgen de la Luz, el Colegio Público Las Arrels, los retrasos, por ejemplo, en el Centro Social de Sant Antón. Déjenme que le ponga un ejemplo. La empresa, en la licitación del Centro Social de Sant Antón, la empresa que va a hacer la obra es la sexta en la licitación. Eso quiere decir que han renunciado por el camino 5 empresas. Un procedimiento administrativo tras otro de renuncia, hasta que la sexta ha aceptado. También probablemente porque en el transcurso de esas 5 renuncias los precios se han relajado y a la sexta empresa le salen las cuentas. Le pongo un ejemplo de lo más ilustrativo de cómo nos ha afectado el Colegio Público Las Vallas, también la ampliación. Nos hemos visto ahí envueltos en una situación que también ha enlentecido el inicio de las obras, que, insisto, ya han empezado, pero que ha enlentecido como consecuencia de todas esas tensiones. Esa es una parte. Le estoy hablando de las licitaciones en curso. De los 2 centros educativos a los que usted hacía referencia, el Colegio Público de la Virgen de la Luz, en el que yo personalmente tengo un interés extraordinario en que esta licitación y esta construcción salga lo antes posible, el incremento del valor de las obras es de aproximadamente 2,5 millones de euros en la licitación, y en el Arrels aproximadamente 1,5 millones. Es decir, pongo ejemplos de cómo ha afectado la inflación al valor de la obra pública que teníamos en licitación, pero me voy a algo más cotidiano que seguro que los ciudadanos tienen en mente: el precio de la energía eléctrica. Nosotros hemos experimentado, como el conjunto de los ciudadanos, un incremento sustancial, un incremento extraordinario en nuestra factura de la energía eléctrica, que hay que recordar
que no solo es la que tiene que ver con las instalaciones municipales, toda la red de centros deportivos, culturales, sociales, etcétera, etcétera, todos los colegios públicos, más de 50 colegios públicos, la factura de la luz de los colegios la paga el ayuntamiento, sino que aparte tenemos 35.000 farolas, 35.000 luminarias en el conjunto. ¿Por qué no se han cambiado a LED todavía? Bueno, estamos cambiando a LED a marchas agigantadas. Es uno de los principales proyectos de estos silenciosos que no se ven porque muchas veces los medios de comunicación no le dan la suficiente relevancia, pero ahora que se habla del valor de la energía y también se habla del cambio climático y de la conexión, de la reducción del consumo de energía eléctrica y su impacto en la lucha contra el cambio climático, ahora son políticas que tienen mucho valor. Yo creo que nosotros hemos invertido en estos 4 años aproximadamente con fondos europeos 2,5 millones de euros en modernizar nuestra red de alumbrado y por lo tanto en transformarlo a LEDs. Lo último ha sido, creo que llevamos 10 o 12 plazas públicas, 2.000 farolas, aproximadamente 2.000 luminarias, tengo las cifras un poco difusas, pero aproximadamente que se acaban de sustituir por luces LED y vamos invirtiendo aproximadamente, yo intento que en todos los presupuestos haya una cantidad cercana al 1.000.000 de euros destinado a modernizar nuestro alumbrado, porque eso es ahorro energético, porque el ahorro energético significa reducir el gasto municipal, pero también significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, significa luchar contra el cambio climático. Pero lo que le estaba diciendo es que la factura de la luz ha pasado de ser de 5 millones al año, 4,8 aproximadamente, a ser casi de 10. Se ha duplicado y eso tiene un impacto, el impacto que estábamos diciendo de la inflación en las cuentas municipales, entre otras cuestiones. Por lo tanto, por resumir la cuestión, digamos que el impacto de la guerra y de la inflación en las cuentas municipales es semejante al que ha habido en las empresas, semejante al que ha habido en las familias, pero con más ceros porque desde luego el volumen del gasto municipal es mucho mayor, pero al final nos ha influido en el coste de la energía eléctrica, en el coste de las adquisiciones, en el coste de las inversiones. Por eso tuvieron que poner en marcha varios proyectos, varios paquetes de medidas de ayudas a los electrodomésticos, a la compra de patinetes eléctricos. Incluso hay quien acusó al gobierno de estar no solamente comprando voluntades, sino regalando directamente dinero a los ciudadanos en lugar de bonificar a aquellas familias que realmente lo necesitaban, cuando era un sorteo el que repartía aquellos bonos. ¿Se podía haber hecho de otra forma o cree usted que se hizo de forma correcta el que fuera por orden de llegada? Déjeme que le diga que cuando se manejan magnitudes tan amplias, cuando estamos hablando de un número de beneficiarios de 5.000, 4.000, cuando se manejan magnitudes tan amplias y de tantísimos interesados, es imposible hacer un cribado con algún tipo de criterio. Sería imposible por el volumen, sería imposible por el tiempo que habría que destinar, sería ineficaz. Serían medidas que cuando se implementaran ya habría pasado la necesidad. Lo hemos pensado bien. Déjeme que le diga, se lo digo con certeza y con absoluta confianza en que estoy diciendo lo correcto, hemos hecho lo adecuado, lo que se podía hacer para el tiempo que había que hacerlo, porque son medidas que tenían que entrar en vigor inmediatamente. Las medidas de estímulo, lo que estamos hablando son medidas de estímulo al consumo, para que no cayera el consumo. No se pueden tomar meses después. Tienen que ser, si me permite una expresión metafórica, intravenosas, directas, inmediatas. Y eso es lo que intentamos hacer. Por eso el sistema utilizado era el sistema apropiado, que yo sé que ha generado algún mal sabor de boca, porque algún ciudadano pues lo ha intentado y se ha quedado sin esa posibilidad. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista colectivo, las medidas han servido porque, lejos de esas críticas, creo que absolutamente infundadas, de comprar voluntades, que me parece algo absurdo, absolutamente absurdo, esas medidas estaban dirigidas a estimular el consumo, a favorecer que los ciudadanos con esos recursos fueran al comercio local a adquirir bienes que provocaran que la dinámica económica siguiera en marcha. Por lo tanto, eran medidas de estímulo económico que tenían todo el sentido, que había que adoptarlas así y que, si me permite, los datos al final reflejan que han servido
Porque si hemos sido capaces, déjeme que le diga que la crisis destruyó 8.000 empleos en la ciudad, y si hemos sido capaces de remontar esa caída del empleo como consecuencia del dinamismo de las empresas, de las medidas del Gobierno de España, de las medidas de la Generalitat y de las medidas del Ayuntamiento, pues yo creo que si al final hemos remontado y tenemos esa reducción del paro tan ostensible del 34% a la que estaba haciendo referencia, es porque hemos tomado medidas correctas y desde luego el mérito fundamental está en los ciudadanos, está en las empresas, está en todos los que han tirado del carro. Pero nosotros también hemos puesto carne en el asador para salir de la crisis. Habla de dinamización comercial. ¿Cómo puede ayudar la peatonalización de una calle a esa dinamización comercial? Y hablamos concretamente de Olegario Don Marco Seller, donde no hay tanto comercio en esa calle actualmente. ¿Era necesaria esa actuación en esa calle? Mire, yo estoy convencido de que las actuaciones de peatonalización hay que llevarlas primero de forma selectiva, de una forma inteligente, hay que hacerlas en el centro histórico, pero no solo hay que hacerlas en el centro histórico, hay que hacerlas también en los barrios. Y en ese sentido creo que peatonalizar una calle en Carrús es una medida positiva, primero desde el punto de vista urbano. La fisonomía de la calle y del barrio se ha visto modificada en positivo. Segundo, desde el punto de vista social. La gente pasea, la gente camina, la calle es para los ciudadanos, para los peatones, mejora la calidad del aire, mejora por lo tanto el medio ambiente, se reducen las emisiones y todo ello contribuye, con el transcurso del tiempo, todo ello contribuye a favorecer la actividad económica, la actividad comercial, la actividad de restauración. Solo hay que dejar pasar un poquito de tiempo y veremos cómo esa actuación hará que florezca el comercio en Olegario Don Marco Seller. Aparecerán actividades vinculadas a restauración, bares, cafeterías, etcétera, y aparecerán comercios. Tengo que recordar una actuación similar. Se decía lo mismo cuando se ampliaron las aceras. Recuerdo cuando se ampliaron las aceras en Poeta Miguel Hernández, que era una calle que era nada comercial, cero comercial. Y hoy Poeta Miguel Hernández es un eje comercial en la ciudad con gran vigor como consecuencia de una política urbanística, una política urbana dirigida a ganar espacio para el peatón, como hemos hecho en Olegario Don Marco Seller. Y no le digo la corredora, que decían, yo he escuchado a algún dirigente político, a algún líder político municipal decir que íbamos a hundir el comercio. Les he escuchado decir que íbamos a hundir el comercio en el centro. La corredora no solo está más viva que nunca, sino que además con los datos en la mano se puede decir que prácticamente 60 actividades económicas han abierto, ha habido inversión, están funcionando y han dinamizado la actividad económica en el centro histórico y comercial. Por lo tanto, peatonalización selectiva, bien hecha, con materiales acordes al momento, materiales que embellezcan la ciudad, peatonalización bien hecha, igual a dinamismo social y a dinamismo económico. ¿Y en esa ecuación también mete igual a menos aparcamiento en la zona? Bueno, indudablemente cuando se peatonaliza una zona significa el que se reduce el espacio para el aparcamiento, hay que elegir personas, peatones o vehículos. Cuando se peatonaliza estamos eligiendo personas, estamos favoreciendo el tránsito peatonal frente al tráfico de vehículos. Es lo que ocurre en la corredora. Pero alguien querría ahora, los mismos que decían que era una locura que se peatonalizara la corredora y la plaza de Baix, ¿alguien querría ahora que volvieran a pasar los vehículos por la corredora o por la plaza de Baix? Dentro de 1 año y medio ocurrirá lo mismo en Olegario Don Marco Seller. Y es cierto que hemos suprimido alguna plaza de aparcamiento, desde luego que sí, pero ¿para qué? Para que los peatones, para que los mayores, para que los niños y las niñas disfruten de la ciudad, de su calle, para que puedan jugar, y en este caso puedan caminar. No solamente se han suprimido en Olegario Don Marco Seller. Déjeme que le puntualice una cuestión. Con una mano estamos peatonalizando y reduciendo el número de aparcamientos, pero con otra mano estamos generando bolsas de aparcamiento muy considerables en el entorno de las zonas en las que se toman estas decisiones. Hemos puesto en marcha ya más de 1.000 ¿Alguien de Olegario Don plazas. Marco o de alrededores tiene que aparcar en Toscar? Bueno, yo no estoy hablando del Toscar, o sea, hay distintas Es la zonas. bolsa más cercana que hay allí. No, hay bolsas más cercanas, se lo aseguro. Hemos puesto en marcha plazas de aparcamiento a 7 minutos de Olegario Don Marco Seller, a 6 o 7 minutos.
Todo tiene un coste en la vida. Cuando uno elige, tiene un coste. Cuando hemos elegido peatonalizar la Plaza de Baix y la Corredora, evidentemente tiene un coste. Pero yo vuelvo a hacer la pregunta. Los que clamaban contra la peatonalización de la Corredora, que ahora no sé políticamente qué opinan, me estoy refiriendo a las formaciones políticas que estaban radicalmente en contra, ahora querrían que pasaran los vehículos. Ocurrirá lo mismo dentro de poco tiempo con Olegario do Marco Seller. Le digo que Olegario do Marco Seller, estoy convencido que es una medida positiva que favorece la actividad social, que favorecerá la actividad económica, que es buena para Carrús, que es buena para la ciudad, que es buena para los ciudadanos. Y hay más de 1000 plazas de aparcamiento hoy frente a prácticamente un centenar que se han suprimido. ¿Tiene esta ciudad, este municipio, un problema con los vehículos? Bueno, yo diría que todas las ciudades medias y grandes de nuestro país están muy motorizadas y, por lo tanto, tienen un problema con los vehículos. Los vehículos significan emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, significan que son la primera contribución al cambio climático, son un factor fundamental en las ciudades. El calentamiento global, yo creo que tiene dos factores fundamentales causantes. Uno es la actividad industrial, que en nuestro caso no es un problema, en otros municipios sí lo es, y otro es la actividad derivada de la movilidad, de los coches. Los coches el tráfico genera el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso pasa aquí, pasa en Nueva York, pasa en Madrid y pasa en Alicante. Los coches, los vehículos generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el mundo y España, Europa, España, hemos decidido todos luchar contra el cambio climático, porque el cambio climático es el responsable de todo lo que está ocurriendo. Está en materia de sequía, en materia de temperaturas extremas, en materia de fenómenos climáticos absolutamente extremos. Todo eso está derivado del cambio climático. Yo sé que hay algunos que lo niegan, que cierran los ojos a esa realidad, pero es una realidad científica. Lo que dicen es que el gobierno local, con las medidas que ha tomado, ha criminalizado al conductor. No. Es decir, mire usted, yo soy conductor, yo tengo un vehículo, yo tengo un coche. Es decir, aquí nadie criminaliza al conductor. Aquí lo que se intenta es favorecer que haya alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, pues estamos potenciando el transporte colectivo, estamos mejorando nuestra red de autobuses. Ya ven, hace solo unos días poníamos en marcha 17 autobuses híbridos. Ahora, como consecuencia de los fondos europeos, ya hemos incorporado uno eléctrico, vamos a incorporar 8 eléctricos. Es decir, estamos modernizando nuestra flota de autobuses, haciendo una flota de autobuses más eficiente, con líneas que aproximan a los ciudadanos a sus centros de interés. Potenciamos el transporte colectivo. Por otra parte, damos alternativas para quienes quieran utilizar otros medios de transporte como la bicicleta. Y eso está ocurriendo en todas las ciudades. Yo le digo a estos megacríticos que están en guerra contra los carriles bici y contra las bicicletas, que vayan a Alicante, que vayan a Benidorm. No los envío más lejos, porque si fueran a las grandes ciudades españolas, a Valencia, a Barcelona o incluso a Madrid, distintos signos políticos. En Madrid gobierna el Partido Popular, en Barcelona gobierna Ada Colau, que es En Comú, y en Valencia gobierna el Partido Socialista y Compromís. Distintos signos políticos. En todos, ¿cuántos kilómetros de carriles bici se están construyendo? En todas las ciudades de referencia españolas se están construyendo carriles bici. ¿Y los que se han construido en Elche cuentan con todos los informes favorables de tráfico? Déjeme que le diga, no para criminalizar al conductor. El conductor tiene todo el derecho del mundo a utilizar su vehículo. Otra cosa es que generemos alternativas para que quienes desean moverse en la ciudad de otra forma, para quienes desean no contaminar, para quienes tienen la edad, la condición física o simplemente les gusta, que puedan utilizar la bicicleta de una forma segura. Eso es lo que hemos hecho. Y sí, le contesto, los carriles bici tienen todas las bendiciones técnicas del ayuntamiento, absolutamente todas. Mire, una falsedad, por más que se repita 100 veces, no deja de ser una falsedad. Y los carriles bici de nuestra ciudad tienen todos los informes técnicos que acreditan que son carriles bici estándar, cumplen la normativa y discurren por los lugares adecuados. Mire, hay formaciones políticas que llegan tarde a todos los debates y luego se los apuntan. Del mismo modo que satanizaron actuaciones como por ejemplo la corredora y ahora miran para otro lado,
ahora satanizan el carril bici y dentro de unos años estoy convencido que recorrerán el carril bici con sus propias bicicletas. Dejen transcurrir el tiempo y verán como los dirigentes que ahora atacan con furor el carril bici harán como con la ley del divorcio. Ha dicho usted que se favorece la comunicación, por ejemplo, con el parque empresarial para ayudar a esos conductores. ¿Se han aumentado las frecuencias de autobús? ¿Tienen los trabajadores del parque empresarial las opciones suficientes de movilidad o no se ha conseguido, por ejemplo, una conexión plena a través del cercanías? Tengo que decirle que hay mucho que mejorar en la movilidad, en la relación entre la ciudad y el parque empresarial. Hay mucho que mejorar en cuanto a los modos de transporte que favorezcan el que los trabajadores del parque empresarial tengan otra forma de ir a sus empresas y a sus centros de trabajo. Hay mucho que mejorar en cuanto a los modos y medios de transporte y hay mucho que mejorar también en cuanto a nuestra propia cultura de uso del transporte colectivo. Tenemos que incidir en los dos frentes, tenemos que favorecer una cultura que propicie el uso de otros medios de transporte frente al transporte privado, pero lo primero que hay que hacer es mejorar sustancialmente los medios y modos de transporte que nos lleven al parque empresarial. Y en ese sentido estoy convencido de que hay que fortalecer todo lo que signifique transporte colectivo al parque empresarial. El parque empresarial en este momento tiene aproximadamente unas 750 empresas, más de 15.000 trabajadores, innumerables ciudadanos tanto de Elche como de otras localidades se desplazan cada día al parque empresarial y por lo tanto es un centro de atracción muy intensa. Hay que mejorar la movilidad, la conexión con el parque empresarial, con todos los medios posibles. ¿Y en las pedanías se ha mejorado el transporte? ¿Por qué no en estos 4 años no se han licitado esos autobuses a las pedanías, como se había dicho? Déjeme que le diga que hemos invertido en mejorar las frecuencias con las actuales concesionarias. No estoy satisfecho, ni mucho menos, pero el punto de partida hoy es mejor que en 2019. Y sí, es cierto, no hemos tenido ocasión, no hemos podido licitar el bus a las pedanías, es un compromiso que queda para la próxima legislatura, que para mí será una prioridad si tengo la responsabilidad de gobernar a partir del 28 de mayo, pero tengo que decirle que han sido muchas cuestiones complejas las que hemos tenido que abordar en esta legislatura. No quiero utilizar la pandemia como una excusa, pero la pandemia nos ha dificultado y ha enlentecido muchas gestiones que hemos tenido que ralentizar o incluso posponer para atender a otras necesidades. Sin que sea una excusa, creo que es una justificación que motiva que, entre otros asuntos, este quede pospuesto para la futura legislatura. En cualquier caso, lo que sí que tengo que expresar es mi voluntad inequívoca de que el transporte a las pedanías sea un transporte de la misma calidad y de las mismas características que el transporte que tenemos ahora mismo en la ciudad. Yo quisiera que se ampliara la contrata. El trabajo que queremos hacer, y ya se lo digo, es que ampliar la actual contrata de autobuses de la ciudad y extenderla al conjunto de las pedanías, de forma que los mismos autobuses eléctricos e híbridos que circulan por la ciudad, con las mismas características, con el mismo colorido, con los mismos conductores, nos lleven al Altet, nos lleven al Torrellano, nos lleven a la Marina, nos lleven a La Hoya, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro propósito y para eso vamos a trabajar a partir del 28 de mayo si tenemos la responsabilidad de gobernar. Vamos a hablar de estos 4 años, no de lo que ocurrirá a partir de esta noche en adelante, hablamos en pasado. Justo hace 4 años, en su toma de posesión, dijo que esta iba a ser la legislatura de las pedanías. ¿Lo ha sido? Estoy convencido de que sí. Y no solo es una convicción que sustente en mi afirmación, lo sustento con datos y con documentos. Lo primero es la primera vez en la historia de la democracia local que ha habido un plan integral, un plan cuatrienal de pedanías. Nos sentamos con los colectivos, nos sentamos con los pedáneos y elaboramos cuál era nuestro plan de trabajo para estos 4 años y determinamos las prioridades, lo que queríamos hacer en estos 4 años. Primera idea importantísima, un plan para trabajar a 4 años con una inversión estimada entre 35 y 40 millones de euros. ¿A qué se iban a destinar esos 35 o 40 millones de euros? Déjame que le diga las prioridades. Fundamentalmente, mejorar los equipamientos
equipamientos. ¿Qué equipamientos? Equipamientos educativos. ¿Qué hemos hecho en materia educativa en el Camp d'Elx, en las pedanías? Bueno, pues ahora mismo estamos construyendo el Colegio Público de Torrellano, una inversión de prácticamente 6 millones de euros. El colegio más moderno de la Comunidad Valenciana. Ampliación del Colegio Público de Las Vallas, en construcción en este momento. Hemos ampliado 3 colegios también en las pedanías. Me viene a la cabeza Esgarrofers, me viene a la cabeza también Valverde y La Galia. Esas son obras que se han hecho. Plan de pedanías, mejora de las infraestructuras educativas, mejora de equipamientos deportivos. En este momento tenemos 5 instalaciones deportivas finalizando las obras que representan la mejora, modernización de los centros deportivos, de las instalaciones deportivas de las pedanías, mejora de los centros sociales. Hemos empezado ahora mismo, hace aproximadamente un mes y pico, las obras del centro sociocultural de Arenales del Sol. Hemos invertido, tenemos en redacción, mejor dicho, y licitación, los proyectos de los centros socioculturales de Torrellano y del Altet. Mañana iré a visitar las obras del centro del consultorio de la Marina. Es decir, hemos invertido en equipamientos sociales, en equipamientos culturales, en equipamientos deportivos, en equipamientos sanitarios en las pedanías. Hemos modernizado la limpieza en las pedanías como en el conjunto de la ciudad. Es decir, hemos desplegado una actuación sin precedentes en el conjunto de las pedanías. Yo sé que las necesidades son inmensas, las necesidades son ilimitadas, pero esta ha sido la legislatura de las pedanías porque hemos ordenado el trabajo, porque hemos puesto 40 millones de euros de inversión al servicio de esas prioridades y porque las obras están saliendo, obras de alcantarillado, de mejora de las infraestructuras hídricas, tanto red de agua potable como red de alcantarillado. Estarán en la mente de los ciudadanos porque hemos actuado en Torrellano en ese sentido y hemos actuado también en el Altet y en Arenales del Sol. Mejora de aceras, plan de mejora de aceras tanto en Arenales del Sol como en el Altet, como en Torrellano, como en otras pedanías. Me vienen a la mente actuaciones tan importantes como el depósito de agua de Arenales del Sol, 1 millón de euros en un depósito de agua que es absolutamente imprescindible para el abastecimiento. Hemos remodelado todos los consultorios sanitarios, antes le hablaba de la Marina, pero tengo que decirle que hemos remodelado todos los consultorios sanitarios del Camp d'Elx. Es decir, yo sé que hay muchas cosas por hacer, soy consciente que las necesidades son infinitas e ilimitadas, pero esta ha sido la legislatura de las pedanías porque hemos puesto al servicio de las prioridades los recursos, el esfuerzo, el trabajo y todo está saliendo poco a poco. Por lo tanto, yo creo que esta ha sido la legislatura de las pedanías. Fue un compromiso que se está haciendo realidad día a día, paso a paso, poco a poco, pero que vamos avanzando. Vamos a ir avanzando en más temas. Lo que pasa es que al nombrar Arenales del Sol, indudablemente tenemos que hacer referencia a el viejo hotel de Arenales del Sol, que a día de hoy ya no está, empezó la legislatura siendo unas ruinas que ya se ha regenerado la playa. Sin embargo, nos viene a la mente otro mamotreto que sigue estando 4 años después, como es todo el apuntalamiento de la fachada de Riegos El Progreso. ¿Por qué no se ha desbloqueado ese asunto? Bueno, déjeme que primero ponga en valor una actuación medioambiental, urbana y turística sin precedentes. Hoy la primera línea de Arenales del Sol luce de una forma absolutamente distinta a como ha lucido en los últimos 25 años. Ha sido una batalla jurídica y administrativa sin cuartel, sin cuartel. Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos políticos, administrativos y jurídicos a resolver el gravísimo problema de la primera línea de Arenales del Sol en el antiguo hotel. Y hoy, afortunadamente, hemos ganado más de 6.000 metros cuadrados de duna que hoy están al servicio de los ciudadanos, de los usuarios de nuestras playas, pero también al servicio del propio litoral, que ha ganado en brillantez, en lucidez, ambientalmente. Es otra cosa. Por lo tanto, déjeme que le diga que estoy muy satisfecho del esfuerzo municipal realizado y del resultado, de la colaboración también del Gobierno de España, que ha sido un aliado firme para conseguir este objetivo y creo que ha merecido la pena. Hemos avanzado en ese frente, hemos avanzado también al respecto de lo que usted nos planteaba, de lo que usted me planteaba, de la fachada de Riegos del Progreso. Déjeme que le diga 2 cosas. Este ha sido un procedimiento que ha estado judicializado durante 4 años. Perdón.
hemos tardado 4 años en tener una sentencia judicial que finalmente ha dicho lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, que yo le voy a confesar, a mí no me gusta la solución, no es la solución por la que yo hubiera optado, no me parece una solución que desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de la armonía del vial tenga, a mi modo de ver, sentido, pero es la solución que entre la autoridad judicial y en este caso los responsables técnicos de patrimonio de la Consellería de Cultura han decidido, y nosotros no tenemos más remedio que acatar. A mí me hubiera gustado que se hubiera aplicado la solución del plan general, que significa unificar el vial, que significa retranquear la fachada a la alineación de la fachada siguiente, de la fachada contigua. Me hubiera gustado que hubiera sido así, proteger la fachada, había que protegerla, es lo que ha dicho la sentencia, pero a mi modo de ver retranqueada. La solución por la que ha optado esa combinación entre la sentencia y la decisión de los técnicos de patrimonio es mantenerla en su ubicación actual. Insisto en que no me gusta, yo no lo hubiera hecho así, pero esa es la solución. Y ahora ya hay un acuerdo con la propiedad, pronto comenzarán las excavaciones arqueológicas, pronto comenzará la demolición de la parte que se puede demoler del edificio y pronto comenzará la construcción. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que hemos estado ante un asunto judicializado, complejo, con 2 administraciones de por medio y con la Administración de Justicia que tenía que al final dirimir. Y bueno, una solución que a mí no me convence, pero al final más vale una mala solución que ninguna solución. Y bueno, pues esta es la solución que se ha determinado. Y hablando de otro viejo edificio que sigue igual que hace 4 años, el viejo Mercado Central, ¿por qué no se le ha dado una solución en estos 4 años, al margen de lo que ustedes propongan para el futuro? ¿Por qué a día de hoy seguimos con el edificio exactamente igual que hace 4 años, cuando estábamos en esta entrevista? Déjeme que le diga que nosotros ya no estamos en fase de propuestas. Déjeme que le diga con absoluta contundencia que ya se ha producido la licitación, que ya hay ofertas para la redacción del proyecto y que por lo tanto Pero eso ha tardado 4 años. Bueno, permítame que frente a esa idea de que hemos tardado 4 años en hacer esto, ponga sobre la mesa alguna circunstancia importante más. Para llegar a donde estamos ahora, que no es una propuesta, sino que es una decisión ya con forma administrativa, una licitación en curso y en firme, para llegar ahí hemos tenido que resolver el contrato. Hemos tenido que pasar también por una sentencia judicial. Hasta que no ha habido sentencia judicial, no era responsable, pendientes de una resolución judicial, no podíamos poner en marcha una licitación. Teníamos también que alcanzar el consenso con la Administración Rectora del Patrimonio, en este caso la Consellería de Cultura, que ha sido quien ha marcado los criterios de la rehabilitación. Por lo tanto, permítame que frente a lo que en este caso dicen otras formaciones políticas, esa simplificación de que hemos tardado mucho, frente a esa simplificación, déjeme que le diga que hemos resuelto un conflicto judicial, que además hemos alcanzado un acuerdo con la Consellería de Cultura, que hemos puesto en marcha una licitación, que hemos puesto en marcha un anteproyecto y que hay un modelo. Lo más importante es que hay un modelo y una licitación en marcha. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el mercado central antiguo? Vamos a hacer uno de esos mercados que creo que a todos los ciudadanos, cuando visitamos Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao o otras ciudades europeas, nos gusta. Uno de esos mercados gastronómicos que son viejos edificios rehabilitados en los que se pone en valor la estructura, su valor arquitectónico. Vamos a poner en valor la esencia arquitectónica del edificio y vamos a generar un espacio para la restauración y el ocio. Imagínese esa actual plaza peatonalizada, con los baños árabes rehabilitados, con el refugio de la guerra convertido en un recurso turístico y con esa carcasa del mercado central, sin esa planta intermedia, ya con todo su valor arquitectónico, convertido en un mercado como el de la Boquería en Barcelona. ¿Y los puestos actuales dónde están? En el mercado provisional, bueno, que ya es definitivo. Y la actividad comercial propia del mercado en la avenida del País Valenciano, en lo que nosotros queremos que sea un mercado definitivo. Ahora es un mercado provisional, no reúne las condiciones. Considero que hay que hacer un mercado definitivo con un aparcamiento en José María Buch de más de 300 plazas para los clientes, remodelando también la avenida, dándole un tratamiento más urbano a la avenida del País Valenciano, pero sobre todo construyendo un edificio con empaque. Yo lo que quiero es que el mercado del siglo XXI de nuestra ciudad sea un edificio con empaque, con
con valor, no un continente como hay ahora, una simple caja donde están los puestos, un mercado Quizá en condiciones. La pregunta no vaya tanto por cómo es ese edificio, sino por dónde está ubicado. ¿Se arrepiente usted de la fotografía que se hizo hace 8 años pidiendo que no se ubicara en ese jardín? Perfectamente. Perfectamente, pero ¿cuántas cosas no han cambiado en estos años? ¿Cuántas circunstancias no se han producido? Yo quiero recordar cosas. A veces, cuando la oposición critica, utiliza la brocha gorda. Y yo creo que la brocha gorda no sirve para dibujar una ciudad. Lo que sirve es el pincel. Yo utilizo el pincel. Intento que todas las cosas se hagan de una forma meticulosa. Y cuando se habla con la brocha gorda de qué pasó hace 8 años, yo tengo que decir, oiga, que la UNESCO nos ha dicho que el Misteri corre riesgo de salir de la lista de Patrimonio de la Humanidad si llevamos a cabo el proyecto de mercado de Mercedes Alonso y de Pablo Ruz. Eso lo ha dicho la UNESCO. Lo dijo ICOMOS, que es un organismo asesor. ICOMOS, el organismo asesor que nos propuso para ser Patrimonio de la Humanidad el Misteri y el Palmeral. ICOMOS tiene una influencia absoluta sobre las decisiones de UNESCO. Por lo tanto, la UNESCO e ICOMOS nos han dicho, cuidado con lo que hacen ustedes en la zona más sensible del centro histórico de la ciudad. Me lo han dicho a mí en persona y por escrito. Me lo dijo la presidenta de ICOMOS. Yo he estado en Burgos, me he reunido con la presidenta de ICOMOS. Me lo ha dicho con absoluta claridad la presidenta y su sucesora, la nueva presidenta. Y lo han dicho por escrito. Yo sé que la oposición no ha querido darle valor ni a las palabras, ni a los actos administrativos, ni a los escritos, pero mi responsabilidad como alcalde de esta ciudad es inequívoca, sobre todo con el Misteri, proteger el Misteri. Yo no voy a poner en riesgo el Misteri, esa es la decisión que tomé, no poner en riesgo el Misteri como consecuencia de una decisión errónea del anterior equipo de gobierno, como consecuencia de una decisión de hacer una obra excesivamente invasiva en un centro histórico que tiene un valor arqueológico, arquitectónico indudable y en las inmediaciones de un bien que es Patrimonio de la Humanidad. Eso es lo que ha cambiado entre aquella foto y el día de hoy. Mire, yo no tengo posiciones inamovibles. Si la UNESCO me dice, oiga, lleve usted cuidado, que se está jugando el que el Misteri siga siendo Patrimonio de la Humanidad, ¿qué quiere? ¿Que me mantenga en 2015? No, tengo que tomar decisiones en consonancia con lo que ocurre. Por lo tanto, considero que hemos tomado la decisión más correcta para la ciudad, para el Misteri y también para el centro histórico y comercial. Las decisiones que hemos tomado en relación con el centro histórico y comercial han hecho resurgir y revivir al centro. Y esa decisión sobre el mercado central, convertirlo en un mercado gastronómico, rehabilitar los baños árabes, peatonalizar toda la zona y poner en valor el refugio de la guerra, será la locomotora del centro histórico y comercial. La consolidación del nuevo edificio del mercado provisional fue uno de los temas de fricción con sus socios de gobierno, al igual que fue la rehabilitación de Clarisas para convertirlo en un hotel. ¿Considera que esas pequeñas decisiones han friccionado las relaciones con sus socios de gobierno en estos 4 años? Déjame que tenga una perspectiva general y luego que descienda a lo particular. El nuestro es un gobierno de coalición y yo estoy convencido que es el gobierno de coalición más estable, más serio y más cohesionado de la Comunidad Valenciana y, si usted me permite que lo diga, creo que de las grandes ciudades españolas. No ha habido un gobierno tan serio, tan estable y tan cohesionado como el nuestro. Pero es cierto que hemos tenido divergencias. Somos 2 partidos distintos y me plantea usted 2 asuntos en el que teníamos criterios distintos. Si yo hubiera tenido la mayoría suficiente, desde luego hubiéramos rehabilitado las Clarisas y las hubiéramos convertido, como tantas ciudades tienen en nuestro país, convertir el patrimonio en un patrimonio, primero recuperarlo, conservarlo y ponerlo al servicio del turismo. ¿Cuántos paradores no hay nacionales, no hay en nuestro país, en ciudades de nuestro país, que están hechas sobre... Y no lo llevó a cabo porque sus socios de gobierno le pidieron que no lo hiciera, votaron en contra. Bueno, no lo hemos llevado a cabo porque no hemos tenido mayoría suficiente, porque el Partido Popular nos ha puesto zancadillas y porque nuestros socios no nos han apoyado, mitad y mitad. Si hubiéramos tenido la mayoría suficiente, desde luego hoy las Clarisas se estaría rehabilitando y sería un hotel con encanto, como lo son
todos los paradores nacionales. ¿Y los ocurrió al paradores contrario? nacionales están todos, no he podido terminar de desarrollar la idea, déjenme que lo diga, están todos construidos sobre antiguos palacetes, sobre antiguos monasterios, sobre antiguos conventos, todos los paradores nacionales, y que son motores de atracción de turismo de calidad nacional e internacional. Déjeme que le diga que los fondos europeos canalizados a través del Ministerio de Industria subvencionan actuaciones en nuestro país para convertir esos antiguos equipamientos culturales y religiosos, para convertirlos en hoteles. También. Y aquí el Partido Popular se opone. Entonces, si hubiéramos tenido la mayoría suficiente, le aseguro que lo hubiéramos hecho. También con fondos europeos, sus socios de gobierno querían rehabilitar todo el cauce del río Vinalopó y renaturalizarlo, eliminando el cemento. Ya sabe cuál es nuestra posición como Partido Socialista y mi posición como alcalde de la ciudad. No rotundo a renaturalizar el Vinalopó. El río Vinalopó está bien como está, desde el punto de vista del cauce. Creo que hay que hacer actuaciones de mejora del Vinalopó fuera del cauce, a su paso por el casco urbano, fuera del cauce, a su paso por el casco urbano. Creo que hay que hacer en la Rafa Alta, más arriba del barrio de Porfirio Pascual, hay que hacer actuaciones de mejora del río, también hacia el Hondo, hay que llevar a cabo, a partir del puente de Barrachina, hay que llevar a cabo actuaciones, pero a su paso por el casco urbano creo que el río no hay que tocarlo. Lo he dicho con contundencia, supuso una fricción con Compromís, pero nosotros somos la parte mayoritaria del gobierno y, por lo tanto, las decisiones se toman con arreglo a nuestros criterios, y en eso soy absolutamente contundente. No a la renaturalización desde ese punto de vista, sí a actuaciones como estamos haciendo. Hemos invertido, déjeme que le diga, en la mejora del entorno del Vinalopó aproximadamente 5,5 millones o 6 de euros en mejorar la ladera del Vinalopó, en hacerla más accesible, en hacerla más agradable, en favorecer la práctica de actividades deportivas, en favorecer el paseo, la convivencia. En todo eso hemos invertido, en mejorar su estética, su funcionalidad, pero renaturalización, se lo digo con contundencia, no antes y no mañana. Le he preguntado por la relación con sus socios de gobierno, ahora me gustaría preguntarle con el resto de la corporación municipal, con los partidos de la oposición. ¿Piensa que se ha rebajado el tono de fricción durante estos 4 años respecto a los anteriores? Mire, yo voy a utilizar las palabras que utilizó el líder de la oposición en el último debate del Estado de la Ciudad, que pidió perdón por no haber apoyado al gobierno durante el momento más duro y más crítico de la legislatura, que fue el de la pandemia. Así empezó. Y ahora ya retomo con mis propios argumentos su pregunta para decirle que yo he echado en falta en estos 4 años una oposición constructiva, una oposición que apoya al gobierno en los momentos más difíciles de la legislatura. Cuando en esta ciudad estábamos en situación de estado de alarma, la oposición estaba poniendo zancadillas al gobierno, estaba llevándonos a los tribunales por denuncias que se han demostrado que eran radical y rotundamente falsas. Por lo tanto, en el momento más crítico, en el momento que más necesario era para la ciudad el apoyo de la oposición, que todos remáramos en la misma dirección, mientras nosotros remábamos para sacar a la ciudad de la crisis, otros intentaban acabar con el gobierno que estaba intentando sacar a la ciudad de la crisis. Eso es el resumen, esa es la fotografía de cómo ha sido la oposición en estos 4 años. Una oposición que ha crispado, una oposición que no ha aportado, una oposición que ha elevado el tono innecesariamente, una oposición con desconsideraciones personales hacia el gobierno municipal. Ha sido una oposición absolutamente estéril para la ciudad en términos de aportaciones. Por lo tanto, yo lamento muchísimo tener que pronunciarme así y tener que decir que la oposición ha aportado muy poco, prácticamente nada, a lo largo de estos 4 años, y que en los peores momentos ni estaban ni se les podía esperar. En las crónicas políticas que hacemos de los plenos sí que hemos reflejado que ha habido menos enfrentamiento dialéctico, pero sí que es verdad que ha sido una legislatura en la que se han judicializado muchos temas. De todos ellos, ¿hay alguno que le preocupe? Por ejemplo, el último que ha salido estos últimos días, en los que hemos visto que la Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juzgado algunos de los contratos que en su día denunció Alberdi, concejal que falleció del Grupo Municipal de Vox, por fraccionamiento de contratos. ¿Cree usted que la Fiscalía vea indicio de delito es motivo de preocupación?
Bueno, primero tengo que decirle que cada vez que la oposición ha ido al juzgado contra el gobierno municipal por este tipo de asuntos vinculados con los contratos menores, etcétera, han fracasado. Y el resultado judicial ha sido dar la razón al gobierno municipal de que las actuaciones municipales eran ajustadas a derecho. Eso es lo que ha pasado hasta el momento. Yo lo que he dicho con respecto a esta última iniciativa de la oposición en relación con este tipo de contratos menores es que nos ponemos a disposición de la autoridad judicial para colaborar como en las anteriores ocasiones, para que se esclarezca cuanto antes, porque nosotros no tenemos nada que esconder, hemos actuado correctamente, conforme a derecho, nosotros y los técnicos municipales. Se pone el foco en los técnicos municipales, pero yo estoy absolutamente convencido de la honorabilidad, de la profesionalidad y del trabajo serio de los técnicos municipales, y estoy convencido de que todo se aclarará una vez que la autoridad judicial nos pida la información, nos requiera la información que corresponde. Por lo tanto, déjeme que le diga que del mismo modo que en las ocasiones anteriores, cuando la oposición fue al juzgado, estábamos tranquilos, en esta ocasión también estamos tranquilos, con la misma voluntad de colaboración, de cooperación, para que todo se aclare, porque nosotros somos un gobierno transparente, somos un gobierno honesto, somos un gobierno que hace las cosas conforme a derecho. No le digo que no podamos equivocarnos, nos equivocamos como todo el mundo se equivoca. ¿Se equivocó su concejal de Cultura cuando firmó el contrato de las exhumaciones sin estar firmado el contrato? Déjeme que le diga que una cosa es equivocarse y otra cosa es no ser honesto y honrado. Es ¿Se equivocó la concejal de Cultura cuando autorizó las excavaciones? Y yo estoy convencido que ese asunto de las excavaciones, de las exhumaciones, sí, efectivamente, mejor dicho, en el cementerio viejo, es un asunto que se judicializó innecesariamente por parte de la oposición. Había información más que suficiente para aclarar las cosas sin necesidad de ir al juzgado. Fueron al juzgado y fracasaron, pero yo reconozco el tanto de culpa que le toca al gobierno municipal. Déjeme que no le ponga el acento a nadie. Reconozco el tanto de culpa que le pueda corresponder al gobierno municipal por no haber llevado a cabo de una forma absolutamente correcta un contrato menor. Pero una cosa es no haber actuado correctamente y otra cosa es haber actuado ilegalmente, y otra cosa es haber actuado contraveniendo el ordenamiento jurídico. Es totalmente distinto equivocarse y no actuar de forma absolutamente correcta de cometer un delito. La oposición dijo, ustedes han cometido un delito. El juzgado ha dicho, no, no ha habido ningún delito. Puede haber habido algún error administrativo, reconocido por los técnicos, reconocido por los propios técnicos, consta en los autos judiciales. Por lo tanto, sirvan estos antecedentes para decir, mire, yo, esta última denuncia, son muchas ya, esta última denuncia de la oposición es una más, espero que se sustancie del mismo modo que las anteriores y al final será otro fracaso de la oposición que no tiene proyecto político, que no sabe cómo plantear una alternativa política y que lo único que quiere es segarle la hierba al gobierno municipal. Ya para terminar, le he preguntado por sus socios de gobierno, le he preguntado por toda la corporación municipal, ahora hablemos de la relación con otros gobiernos, el autonómico y el nacional, pero también con el provincial. Empecemos por el autonómico y el nacional. En este caso, esta legislatura han coincidido los tres del mismo partido político, o al menos el Partido Socialista ha estado en las tres instituciones. ¿En qué se ha visto eso reflejado? ¿En qué ha beneficiado a Elche que en esta legislatura haya estado todo el mismo signo común? Pues mire, yo soy realista. Y cuando digo que soy realista, también me gusta decir que abordo las cosas con absoluta seriedad y quiero decir que las relaciones han sido magníficas desde el punto de vista institucional, fructíferas desde el punto de vista de lo que han reportado el Gobierno de España y el Gobierno de Chimo Puig a la ciudad. Tengo que decir que Chimo Puig ha sido un magnífico aliado de Elche en los temas estratégicos, en los temas sanitarios, en los temas de educación, en la inversión en general, en los temas ambientales. Ha sido un magnífico aliado él y su gobierno con nuestra ciudad. Yo tengo en la mente una cifra que puede resumir el saldo de estos años de gobierno y de alianza con Chimo Puig, aproximadamente 200 millones de euros de inversión pública en nuestra ciudad, derivadas de decisiones que han salido de este despacho, que son producto de la cooperación con Chimo Puig y que son producto de la negociación. Pero le decía al principio que soy realista. A mí me hubiera gustado todavía más.
yo soy exigente en lo que tiene que ver con la inversión y con las necesidades de la ciudad. Me hubiera gustado un mayor esfuerzo. También soy consciente de que Chimo Puig y su gobierno heredaron una administración que era la administración autonómica más endeudada de las 17 comunidades autónomas. Heredaron 45.000 millones de euros de deuda de los gobiernos del Partido Popular que los han atado de pies y manos. Aún así, 200 millones de euros de inversión en temas estratégicos en nuestra ciudad. ¿Qué digo? Que son fructíferos, que ha sido una relación fructífera, pero que también digo que yo quiero más para nuestra ciudad, yo quiero más para Elche, más inversión de la Generalitat y del Gobierno de España. En ese más se incluye, por ejemplo, que no se ha finalizado o no se sabe cómo va a finalizar el Learning Factory en edificio de Correos. No, sí se sabe, sí se sabe. Es decir, pero no se ha llevado a cabo en esos 4 años. Claro, es decir, yo asumo... No quería poner el acento en el Learning Factory, sino en el resto de cosas que faltan por hacer. Del mismo modo que le decía, creo que es una cuestión de coherencia. Yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde porque hay cosas que van más lentas de lo que a nosotros nos gustaría. Y a mí me gustaría que la fábrica de innovación que se va a hacer en el antiguo Correos, que en el edificio que compró la Generalitat, me hubiera gustado que este proyecto ya estuviera acabado. Está en redacción el proyecto de gestión, yo creo que se ha sido excesivamente lento, a mí me gustaría que esto estuviera acabado, pero en cualquier caso, se han tomado decisiones al respecto y se ha avanzado mucho más lento de lo que yo quisiera. Pero bueno, vaya ello un poco por clarificar la situación de un proyecto que me parece muy interesante para la ciudad. Un punto en una enumeración de varios asuntos como el Learning Factory, el centro de envejecimiento, pero sobre todo el trasvase Tajo Segura o, por ejemplo, el regreso de la Dama de Elche. Son decisiones que dependen de otros gobiernos, en este caso gobiernos que también están gestionados por su mismo signo político. Por eso le decía que la relación ha sido fructífera, pero que esa frase que he dicho, yo quiero más, nosotros queremos más, como gobierno queremos más para nuestra ciudad. La Dama hubiera sido más. Le puedo decir, son temas que me parecen importantísimos para la ciudad. Desde el punto de vista de inversión, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han atendido muchas de las cuestiones que hemos planteado y que hemos puesto sobre la mesa. Habrá más si seguimos gobernando, estoy convencido, pero ahí hay 2 temas clave para nuestra ciudad. El trasvase Tajo Segura. Creo que he sido contundente desde el primer momento. Yo he ido a manifestaciones en defensa del trasvase con los gobiernos de Mariano Rajoy y con los gobiernos de Pedro Sánchez, porque mi responsabilidad como alcalde de Elche es defender un trasvase que es absolutamente prioritario para la agricultura ilicitana, que es absolutamente prioritario para una actividad económica que es muy importante en la ciudad y que es la actividad agraria. Y yo defiendo el trasvase Tajo Segura por encima de las siglas de mi partido. Y yo esto se lo he dicho desde luego a Pedro Sánchez, que conoce mi opinión como alcalde de la ciudad. Creo que mi responsabilidad es defender el interés de la ciudad por encima del interés de mi partido, y así lo intento hacer. Por eso me he manifestado contra el anterior gobierno y contra este gobierno, porque tengo que decir que el gobierno de Mariano Rajoy fue el único que ha estado un año con el trasvase cerrado y sin que llegara agua a la Comunidad Valenciana y a Elche, el único gobierno que ha tenido un año el trasvase cerrado. Ahora estamos hablando de otra cosa, ahora estamos hablando de una reducción paulatina que a mí no me gusta y que tengo que decir que hemos tomado una decisión en este ayuntamiento importantísima. Hemos recurrido la medida adoptada por el gobierno, porque la hemos recurrido judicialmente, nos hemos sumado al recurso a la Generalitat Valenciana y hemos planteado medidas judiciales para intentar frenar una medida con la que discrepamos. Por tanto, mi posición, nuestra posición como gobierno municipal de defensa del trasvase Tajo Segura es absolutamente firme, gobierne quien gobierne. Yo no sé si eso lo puede decir todo el mundo en la corporación municipal actual, y sabe a lo que me refiero. No sé si todo el mundo ha sido tan coherente y, si me permite que lo diga, tan serio en esta cuestión como yo. Y algún último asunto, porque nos quedamos sin tiempo. Le he preguntado por el Gobierno nacional, por el autonómico, ahora por el provincial, las relaciones con la Diputación de Alicante. ¿Por qué a día de hoy, 4 años después, sigue sin estar construido el Palacio de Congresos? Bueno, pues mire usted... Fue un tema que hace 4 años salió justo antes de elecciones. Ahora creo que yo soy mucho más consciente de las intenciones verdaderas del presidente de la Diputación de Alicante, el señor Mazón. Yo creo que durante 4 años hemos escuchado muy buenas palabras, pero ahora que finaliza la legislatura, yo le voy a decir,
ni nos han pagado los terrenos del Palacio de Congresos, ni han encargado el anteproyecto del Palacio de Congresos, ni han invertido en la Fundación Salud Infantil, ni han adquirido el edificio de la CAM, ni. Es decir, el señor Mazón, muy buenas palabras durante 4 años, muchas sonrisas en las ruedas de prensa, estamos muy cerca de Elche, muchos golpes de pecho, pero a la hora de la verdad, el resultado de la gestión de Carlos Mazón, presidente de la Diputación en Elche, es conjunto vacío. No ha hecho nada de lo que ha prometido. Hombre, digo de las cosas importantes. Alguna pequeña cosa habrá hecho, que no le quiero quitar el mérito, pero de las grandes promesas, que le he dicho 4, de las grandes promesas, a una semana de que acabe la legislatura, a 2 semanas de las elecciones, para ser más exactos, el señor Mazón no ha hecho nada por Elche. Nada absolutamente por Elche. Eso sí, muchos golpes de pecho, muchas ruedas de prensa, mucho decir que le interesa mucho Elche, pero no ha hecho absolutamente nada de lo prometido. Por lo tanto, si usted me pregunta qué pienso del gobierno de la Diputación y qué pienso del señor Mazón, una relación absolutamente insatisfactoria. Muy amable, pero insatisfactoria. Por lo tanto, y lo sustento en hechos. Porque ¿dónde está el pago de los terrenos? ¿Dónde está la licitación del anteproyecto? ¿Dónde está la inversión en la Fundación Salud Infantil? ¿Y dónde está la adquisición de esa sede en el Gran Teatro, en el aula de la CAM para la Diputación? No está en ningún sitio, no hay ninguna decisión adoptada. Por lo tanto, conjunto vacío. Ese es el resultado, insatisfactorio. Vamos a acabar esta entrevista con la que hemos querido hacer balance de esta legislatura, de este mandato municipal. Si la primera pregunta era cuál era el proyecto estrella de esta legislatura, la última pregunta es cuál le ha quedado por realizar. Bueno, me han quedado bastantes cosas. Si tuviera que elegir uno. Sí. Mire, ¿qué le hubiera gustado hacer esta legislatura? Me hubiera gustado hacer, y lo he citado anteriormente, permítame varias cosas. En primer lugar, rehabilitar las Clarisas para recuperar el patrimonio y para convertirlo en un hotel como un parador nacional, en un motor del turismo de calidad para la ciudad. Eso me hubiera gustado. Me hubiera gustado que la Dama de Elche hubiera venido a la ciudad y que ese proyecto tan interesante que tenemos de modernización del MAE hubiera servido para su finalidad, que es que la Dama venga a Elche. Y me hubiera gustado que la pandemia no hubiera paralizado nuestro proyecto de construcción de 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo, porque nosotros teníamos en marcha iniciativas, teníamos proyectos para poner en marcha más de 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo que las empresas nos han dicho, oiga, en pandemia y en pospandemia no es momento de invertir en esas iniciativas. Por lo tanto, la pandemia ha tenido un coste para la ciudad en términos de oportunidades que no hemos podido sacar adelante. La pandemia en unos casos, los adversarios políticos en otros casos. En cualquier caso, estos son proyectos que a nosotros nos hubiera gustado sacar adelante, que no han salido, pero que si tengo la confianza de los ciudadanos, el próximo 28 de mayo intentaré con todas mis fuerzas sacar adelante. Bueno, muchísimas gracias por haber hecho balance de estos 4 años de mandato municipal en Tele-Elche. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y a ustedes recordarles que con esta entrevista comienza esta programación especial. He cortado a Carlos González cuando hablaba de futuro porque tendremos ocasión de hablar con él como candidato, al igual que con el resto de los partidos que se presentan a las elecciones del próximo 28 de mayo, por esa programación especial que comienza ahora en esta casa y que va a continuar con un debate especial que nos llevará en directo hasta la pegada de carteles. Recordando que pueden volver a ver tanto esta entrevista como el resto de programas, incluido el debate y la noche electoral, en nuestra página web teleelch.es. Espacio patrocinado por Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero Asesores Inmobiliarios, Pilsen Restauración, Pantatronic y Grupo Navegatel.